Bueno, la acción de grupo. Esta existe en Colombia desde hace algunos años, que es una figura jurídica muy importante para salvaguardar los intereses de grandes comunidades que se ven afectadas por el mismo hecho al mismo tiempo. ¿Qué es la acción de grupo? La acción de grupo es una figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a un número plural de personas, sin perjuicio de que éstas puedan presentar acciones particulares, es decir, que sea procedente presentar acciones particulares. ¿Cuál es la finalidad de la acción de grupo? Esta acción tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios originados tanto por vulneración de derechos colectivos como de derechos subjetivos de origen constitucional o legal, donde encontramos el sustento legal de esta figura jurídica. Esta acción se encuentra desarrollada por la Ley 472 de 1998 en su artículo 3, la cual esta acción tiene como principal característica es que debe ser presentada por una pluralidad o un conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño. Es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas o por los mismos hechos. El artículo antes mencionado, que es el artículo 3 de la ley, define a la acción de grupo como aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Ahora, conociendo más o menos lo que es la acción de grupo, entendamos cuáles son estos derechos que protege la acción de grupo. Dentro de ellos encontramos aquellos derechos relacionados con un ambiente sano, la moralidad administrativa, el espacio público, patrimonio cultural, la seguridad y la salubridad pública, además los servicios públicos, los derechos de los consumidores y de los usuarios, y también protege la libre competencia económica, entre otros. Características principales de la acción de grupo. La primera es muy importante porque no se debe confundir la acción de grupo con la acción popular, ya que en la acción popular la finalidad de ella es que es preventiva, es decir, que es antes de que se cause o se genere un daño. En cambio, tenemos la acción de grupo, la cual se caracteriza por ser indemnizatoria, es decir, que esta lo que busca es resarcir un daño causado. La segunda característica principal de la acción de grupo es el número plural de personas, que debe ser de un mínimo de 20 personas para que éste sea procedente. Esto ya va encaminado en cuanto al trámite procesal y para la legitimidad de ella. La tercera característica es que esta deberá ser presentada dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante que generó el daño. Esto en cuanto a la caducidad de la acción, es decir, que pasado 2 años ya no puede ser presentada la acción porque ya caducó. La cuarta característica es que debe ser presentada por intermedio de un abogado. La quinta característica es que esta puede ser presentada tanto por personas naturales como personas jurídicas, las cuales hayan sufrido de manera individual perjuicio. Incluso el defensor del pueblo y los personeros municipales o distritales, ellos pueden interponer en nombre de cualquier persona que así lo haya solicitado, o aquellas que se encuentren en situación de desamparo o indefensión. La sexta característica es que esta deberá presentarse o deberá ser presentada ante el juez contencioso administrativo cuando el perjuicio haya sido causado por una entidad pública o por una entidad
privada que desempeñe funciones administrativas. Eh, Esto en cuanto a la competencia. También está aquellos perjuicios que hayan sido causados o generados por otras entidades, entes de carácter privado. Estas serán competentes del juez civil del circuito. La séptima característica es que, pese a que la acción de grupo sea presentada o se exija como mínimo de 20 personas, la persona que la haya presentado de primera será el representante de todo el grupo o de todos los afectados. Luego de las características principales de la acción de grupo, continuamos con los requisitos de la demanda. Aparte de lo establecido en lo civil y en lo contencioso administrativo, para el contenido de la demanda se debe estipular claramente en la acción de grupo lo siguiente. Primero, el nombre del apoderado o apoderados, con ello anexar el poder legalmente conferido. Segundo, la identificación de los poderdantes, identificándolos con sus nombres, documentos de identidad y domicilio. Tercero, se debe estipular un estimativo del valor de perjuicios que se hubieran ocasionado por la eventual vulneración. Cuarto, si no se tuviere o no fuese posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, pues se puede estipular o presentar los criterios para identificarlos y definir al grupo. Quinto, la identificación de la demanda, es decir, qué clase de demanda es. Sexto, la justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos contemplados en la ley 472 del 98 en su artículo 3 y artículo 49. Luego, también se debe tener en cuenta los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso. Bueno, ahora, en cuanto al estudio de la admisibilidad de la demanda, está que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, el juez competente se va a pronunciar sobre la admisión de la demanda. Si es admitida, en el auto que admite la demanda, además de disponer su traslado al demandado, que va a ser por un término de 10 días, el juez va a ordenar la notificación personal a los demandados. En cuanto a los miembros del grupo, se les informará o se les notificará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz que logre dar la información sobre quiénes van a ser o si van a ser los eventuales beneficiarios de esa acción de grupo. Para este efecto, el juez podrá utilizar simultáneamente diversos medios de comunicación. Bueno, ahora, en cuanto a las notificaciones, estas van a ser a entidades públicas o a sociedades. Si van a ser a entidades públicas, el auto admisorio de la demanda deberá notificarse personalmente a su representante legal o quien haya delegado para recibir o que tenga la facultad para ser notificado. En cuanto a las sociedades, el auto admisorio de la demanda deberá notificarse personalmente a su representante legal en la dirección la cual debe ser indicada por el demandante. Ahora, la integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión o por varias acciones u omisiones derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieran sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso antes de la apertura a pruebas. Esto mediante la presentación de un escrito en el cual
indiquen su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de permanecer al conjunto de individuos el cual interpuso la demanda como un mismo grupo. A esta integración debe tenerse en cuenta también que si se hace posterior a la sentencia un nuevo miembro a esta integración, no se va a incrementar el monto de la indemnización que está contenida en el fallo, es decir, se va a dejar así como estuvo determinada, no va a modificarse la indemnización. Mi nombre es Adán, que continuando con la temática que es acción de grupo, exclusión del grupo. Dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y en consecuencia no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en 2 situaciones. Una, cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en término previsto en el inciso anterior. 2, cuando la persona vinculada por una sentencia, pero que no participó en el proceso, demuestre en el mismo término de que sus intereses no fueron representados en la forma adecuada. Contestación de la demanda. La parte demandada podrá interponerse excepciones de mérito con la contestación de la demanda, así como las excepciones previstas señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Bueno, medidas cautelares. Para acción de grupo proceden las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos de ordinarios, ¿ya? Hay dos características. La parte demandante solicitará en la demanda las respectivas medidas y se decretarán con el autor admisorio. 2. Las medidas decretadas se cumplirán ante las notificaciones de la demanda. Ahora entramos en la audiencia de conciliación. Bueno, el juez de oficio encargado dentro de los 5 días siguientes vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes que contará por escrito. La diligencia deberá ser celebrada dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso de las partes podrán solicitar el juez la celebración de una nueva diligencia, ¿ya? Quienes podrán participar en la audiencia de conciliación serán defensor del pueblo o su delegado para servir de mediador o facilitar el acuerdo. También dicha función corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quien obrará con plena autonomía en la audiencia. También podrán intervenir los apoderados de las partes. Etapa comprobatoria. En la audiencia de conciliación, el juez decretará las pruebas solicitadas y las de oficio y señalará un tiempo de 20 días para que se practiquen, dentro del cual fijará las fechas de las diligencias necesarias. Si la complejidad del proceso lo requiere, dicho término podrá ser prorrogado de oficio o solicitud de la parte hasta por otro término. En el juicio encontraremos alegatos. Si vencido el término para practicar las pruebas
el juez dará traslado a las partes para alegar una conclusión por el término común de 5 días. Sentencia. Expirado el término para alegar una conclusión, el secretario pasará inmediatamente el expediente al despacho con el fin de que se dicte sentencia en el perentorio e improrrogable término de 20 días. Una vez que el expediente haya pasado el despacho para proferir sentencia, no podrá surtirse actuación alguna hasta tanta no se haya proferido esta excepción hecha de la declaratoria de impedimento o recusación. Contenido. El pago de una indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales. 2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin que puedan reclamar las indemnizaciones correspondientes en los términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley. Efectos. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron partes del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso. Si la sentencia es apelable en el efecto suspensivo, este evento el juez ordenará se presente caución para garantizar las medidas cautelares de embargo y secuestro. El recurso de apelación deberá resolverse por la autoridad judicial competente en el término máximo de 20 días, contando a partir de la fecha de radicación del expediente en la Secretaría General. Sin embargo, cuando sea necesario practicar nuevas pruebas, el término para decidir el recurso podrá aplicarse en 10 días contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo procedente, el recurso de revisión y de la casación según el caso de conformidad con las disposiciones legales vigentes, pero en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de 90 días contados a partir de la fecha que se radicó el asunto en la Secretaría General de la Corporación. Gracias por su atención.